Hola, soy un malabarista de la ciencia. Ustedes se preguntarán, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Qué fue lo que hice? Pues miren, así me autodenomino en mi cuenta de Twitter, y la verdad es que hace ya cerca de 2 décadas trabajo en bibliotecas universitarias. Y mi trabajo principal es ser un buscador de información, más allá de alguien que la ordena. Entonces, la gente que me va a buscar son típicamente alumnos de licenciatura y, por supuesto, investigadores de la mayor cantidad de áreas temáticas que se puedan imaginar. En mi día a día, decenas de megabytes pasan frente a mí. Y la verdad, para ser sincero, más del 90% de la información que pasa frente a mis ojos no la entiendo, ni deseo entenderla. Mi trabajo no consiste en entender información. Mi trabajo consiste en procesar la información y entregársela a la persona que la necesita en el momento adecuado. Lo interesante de mi trabajo, al menos a mí me lo parece, es que cuando yo empecé a trabajar en esta área, se empalmó un evento muy importante para todos nosotros, y que fue la llegada de Internet. Fue precisamente cuando yo empecé a trabajar que Internet empezó a tener un uso público, un uso de carácter civil. Todavía tengo muy fresco en la memoria cuando por primera vez usé Google. En ese entonces, debajo de la caja a donde se capturan los datos de la búsqueda, Google reportaba la cantidad de páginas que estaban indizadas. Es decir, si tú buscabas algo, en ese espectro, en ese universo, sería donde se localizaría la información que tú estabas tratando de encontrar. Con el paso del tiempo, fue tal la multiplicación del número de páginas indizadas que se convirtió en un dato absurdo el colocar el número de esas páginas debajo de la caja de búsqueda. Por eso ahora ya no existe ese dato. Y entonces, cuando la gente va a buscarme y me dice, oye, ayúdame a buscar información, es seguramente porque ellos ya hicieron su tarea, pero cayeron en algo que conocemos en el medio como la infoxicación. ¿Qué quiere decir eso? Que te sobra información. Y entonces estoy seguro que cada uno de ustedes por lo menos visitan esta página 2, 3, 5 veces, ¿verdad? Y resulta ser que cuando están haciendo estas búsquedas, les recupera millones de resultados en centésimas de segundo. Pero dudo muchísimo que pasen de la página 10, 15 o 20 de resultados. Siempre se quedan con la primera lista de los primeros 10 resultados. Y para ser sincero, y no porque los esté espiando, creo que se quedan siempre con la primera opción, Wikipedia. ¿Cierto? Entonces, ¿de qué nos sirve recuperar millones de resultados en centésimas de segundo si al final del día solamente necesitas un dato? Un número, un mapa, una capital, algo que sea muy concreto. Entonces, a eso es a lo que nosotros conocemos como la infoxicación. Te sobra información. Entonces, los chicos van a buscarme y me dicen, ¿sabes? Tengo que hacer una tesis. O los investigadores, por ejemplo, los del área de farmacia, van a buscarme para decirme, este es mi tema y tu trabajo consiste en no encontrar información. Porque si tú encuentras información sobre mi tema, ya no vale la pena hacer la investigación. No voy a destinar decenas de miles de dólares en una investigación para desarrollar un fármaco que alguien más ya desarrolló o que ya ha avanzado bastante en su desarrollo. Lo primero que yo les propongo es calma. No seas tan autoexigente. ¿Por qué no mejor estableces un cambio de enfoque en aquello que tú estás tratando de localizar? Por ejemplo, para el caso de los tesistas, les digo, no digas, tengo que hacer una tesis. ¿Por qué no mejor dices, necesito hacer una tesis? Si te das cuenta, si yo digo la palabra tengo, viene como una lápida encima de mí y me dice, tienes que hacer la tesis, ¿no? De hecho, yo conozco muchos tesistas, y yo soy uno de ellos, que el 90% de tu tiempo la pasas diciendo, tengo que hacer tesis, y el otro 10% lo dedicas a hacer la tesis. Entonces, si tú dices, necesito hacer la tesis, el enfoque cambia, porque ya no es algo que venga de afuera, sino es algo que nace, es un gusto. Entonces, la estrategia consiste en cambiar el paradigma y en enfocarse. ¿Qué es aquello que yo quiero hacer y hacia dónde quiero llegar?
Déjenme les cuento una anécdota que con cierta frecuencia platico cuando estoy dando cursos a chicos de licenciatura. Hace algunos años yo trabajaba en una biblioteca de ciencias naturales y exactas. Estaba acostumbrado a vivir mi día a día con chicos de licenciatura, de biología, de química, de física, de matemáticas, de electrónica. Y un buen día, un chico llegó y me dijo, oye, ayúdame a encontrar información acerca de la historia de los alimentos. Nuevamente soy sincero con ustedes. Apliqué la de, dependiendo del sapo es la pedrada. Se veía el chavo como de primeros semestres, medio perdido, y dije, pan comido. Voy a llevarlo a una enciclopedia de carácter universal y le voy a mostrar la entrada de alimentos. Y en la introducción vendrá un poquito de historia. Le mostré el documento, lo vio y dijo, no, esto no es lo que estoy buscando. Ups, el sapo ya no fue tan chiquito. Entonces cambié la estrategia y me fui a buscar una enciclopedia especializada en alimentos y ubiqué el concepto historia. Y ahora ya tenía un capítulo completo dentro de ese material documental que me podía decir con más detalle acerca de la historia de los alimentos. Y este chico me dijo, no, no es lo que yo quiero. Entonces yo ya tenía varios puntos en contra. Ya había pasado cierto tiempo y yo solamente había entregado 2 fuentes de información. Si yo estuviera compitiendo contra Google, Google hubiera entregado millones de resultados en centésimas de segundo. Entonces, lo que hice fue entrevistarme un poco más con él y le pregunté, oye, ¿y tú qué estudias? Me dijo, estudio Derecho. ¿Qué es un alumno de Derecho en una biblioteca de ciencias? Ok. ¿Y en qué semestre vas? En primero. Perfecto. Oye, ¿y en qué materia te están pidiendo esto? Ah, pues en Derecho Civil 1. Ok. ¿Y qué temas están viendo en esa materia? Ah, pues en Derecho Civil 1 se ven temas de familia, adopción, divorcio, etcétera, etcétera. Y entonces lo que yo necesito que tú me ayudes es a encontrar en qué momento de la historia del derecho romano nace la obligación de los padres respecto a los hijos para darles alimentos. Quiero que me des la historia de los alimentos. Creo que ninguno de los que estamos acá presentes hubiéramos pensado en un tema de derecho cuando yo les dije el concepto historia de los alimentos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros no nos referimos de la misma manera para los mismos temas. No todos hablamos el mismo idioma, aunque todos hablemos castellano o hablemos inglés o seamos políglotas. Es muy importante que cuando hagamos búsquedas de información nos refiramos utilizando los conceptos que los propios especialistas en nuestro tema utilizan para enfocarse y hablar de lo que realmente les importa. Entonces, lo que yo les propongo es que escojan las herramientas de búsqueda. No todo está en Google. Y si está todo en Google, no todo ahí es bueno. Valdría muchísimo la pena utilizar lo que conocemos en el mundo de las bibliotecas como los sistemas de información en línea o coloquialmente como bibliotecas digitales o más aún como bases de datos. La primera gran ventaja que nos representa utilizar ese tipo de plataformas es que los contenidos ya están filtrados. Los contenidos provienen de revistas especializadas, es decir, que están enfocadas en temáticas en particular. Y la calidad, en consecuencia, puede aspirar a ser muy buena. Entonces, yo les propongo que identifiquemos cuáles son los conceptos bajo los cuales los especialistas se refieren a su tema y hagamos búsquedas por separado. Por ejemplo, si yo voy a estudiar algo así como la transmisión del SIDA de madres a hijos en países en vías de desarrollo, pues no voy a poner toda esta frasezota dentro de una página como puede ser Google, sino que me meto a uno de estos sistemas de información de los que les platico y busquemos concepto por concepto. Por ejemplo, todo lo que existe sobre SIDA y generaremos un gran conjunto de resultados. Y ese conjunto de resultados lo vamos a interseccionar con otro. En este caso, transmisión de SIDA y después madres a hijos y después a países en vías de desarrollo. Entre mayores sean nuestras acepciones sobre los conceptos y mejor sean nuestras intersecciones, llegaremos a resultados pobres en cantidad,
pero puntuales respecto a lo que nosotros estamos buscando. Cuando hayas recuperado esa información, discierne. Aprende a ser crítico. No porque te estén dando las cosas y parezcan ser buenas, son buenas. Cuestiónate, por ejemplo, la fuente. ¿Es una revista especializada o es el Rincón del Vago? ¿Verdad? ¿Quién es el autor? ¿Un investigador especializado o alguien que se esconde tras un nickname y se pone algo así como gusanitofeliz@hotmail.com? Y cuando hayas recuperado la información, ponle orden. Establece tus prioridades. Define qué es más importante en función de tu objeto de investigación. Y busca que tus objetivos sean compatibles. Cuando hayas hecho todo esto, haz pausas. Retráete un poco. Aléjate 1 o 2 días de tus documentos y regresa a ellos para volver a leerlos. Y entonces vendrá la verdadera magia, la que no hacen los sistemas de información, sino la que haces tú. La magia está en tomar lo mejor de los documentos y sus fuentes para que tú puedas precisamente citarlos y crear tus nuevos aportes. Lo que tenemos que hacer no es otra cosa más que identificar y usar esas herramientas. Ahora, permítanme hacer una pausa en esta presentación y hacer un giro de 180 grados. Los problemas en la vida son como las búsquedas de información. Lo que voy a hacer ahora es reorganizar las mismas diapositivas que les acabo de mostrar, pero ahora lo quiero llevar a un nivel personal, al nivel de los problemas cotidianos. Muy probablemente, cuando tienes problemas, estás infotoxicado. Te llenas y te abrumas de situaciones que no sabes cómo resolver. Yo lo que te propongo es que no seas tan autoexigente. ¿Por qué no mejor haces una pausa en el camino y veas que no todos entendemos lo mismo, que todos tenemos posiciones diferentes sobre los mismos problemas y que bien valdría la pena cambiar de silla con respecto a las otras personas con las que estamos lidiando día a día y probablemente ser flexibles y entenderlos. De tal suerte que valdría muchísimo la pena cambiar nuestro enfoque y decir, no tengo que mantener una relación, sino decir, necesito mantener la relación. No sentir una carga, sino mejor dicho, un deseo. Enfócate, alcanza algo que realmente te sea útil. ¿Qué es lo mejor para ti? Y si es bueno para ti, seguramente también es bueno para los demás. Escoge una herramienta, tómate un café, vete a dar la vuelta con alguien. Y cuando hayan hablado y hablado de todas sus diferencias, ¿por qué no disciernen y escogen lo que mejor les funciona? Y trata que tus objetivos sean compatibles. Si quieres irte de viaje y amas volar, no puedes odiar sacar un pasaporte. Tienes que ser consecuente, ¿cierto? Pon orden estableciendo prioridades. Y te darás cuenta que la magia está en tomar lo mejor de cada fuente para hacer nuevos aportes. Lo único que tienes que hacer es identificar tus herramientas y usarlas. La vida es como la búsqueda de información. Gracias.